Marisol, también Diego confirma que está listo, entonces yo creo que podemos comenzar, Marisol. Listo, sí señor. Bueno, el día de ayer quedamos en la parte ya para iniciar el modelamiento del proceso. De acuerdo a tu sugerencia, pues la idea entonces era realizar como un modelamiento hecho, digamos, dentro del sistema. Y así, digamos, ir mirando como todas las funcionalidades que se tienen en la parte del modelamiento. Bueno, entonces, entrando ya aquí en el sistema, cuando iniciamos el modelamiento de un proceso, veíamos que, bueno, nosotros creamos nuestro formulario. Posteriormente a eso, entonces, asociamos el formulario al proceso. Si revisamos, por ejemplo, este que estábamos viendo el día de ayer, un proceso de mesa de ayuda básico, por así decirlo. Encontramos entonces, bueno, asociamos nuestro formulario y ya al ingresar al modelador del proceso, encontramos acá entonces nuestro flujo de trabajo y en la parte derecha todos los elementos del modelador con los que contamos para poder hacer nuestro flujo de proceso. En este caso entonces lo primero cuando empezamos a modelar es poder identificar quiénes son los participantes de ese proceso o los roles que se van a manejar dentro de ese proceso. Para eso entonces acá vemos cada uno de los recuadros que son carriles, son este elemento, son carriles, donde vamos a incluir las actividades que debe ejecutar ese rol. En ese caso puede ser un usuario, un grupo de usuarios o una dependencia. Entonces, al momento, digamos, de empezar el modelamiento del proceso, lo primero es identificar eso, quiénes son los participantes. Así tenemos ya listos nuestros carriles. En este caso, para este proceso tenemos los solicitantes, el grupo de solicitantes, tenemos el administrador de procesos, del proceso, y tenemos los técnicos de soporte. Después de eso, ya empezamos entonces a crear cada una de las actividades que va a ejecutar ese usuario o grupo de usuarios. Inicialmente entonces creamos una primera actividad, veíamos entonces que en los elementos de actividades tenemos varias, la primera que es normal, por así decirlo, una actividad sencilla, ya una actividad timer de excepción que depende desde un tiempo específico, si la actividad cumple un tiempo se va por una ruta y si se pasa de ese tiempo entonces cumple otra ruta. Tenemos la actividad paralela, que es la que se puede hacer de forma pues, paralela por diferentes usuarios, o ya si es un subproceso, digamos un proceso muy grande, lo podemos dividir por subprocesos. En este caso, en este proceso empleamos actividades normales. Y bueno, para iniciar entonces tenemos la actividad de realizar solicitud. Cuando nosotros arrastramos, creamos la actividad. Y acá encontramos entonces ya la parametrización de esa actividad. Encontramos también pues diferentes pestañas dependiendo de lo que se vaya a parametrizar de esa actividad. Inicialmente encontramos entonces un nombre, debemos darle un nombre a la actividad, una descripción si es necesario. Acá esta parte de resumen es para poder visualizar posteriormente esta actividad dentro de la bitácora. Si nosotros, por ejemplo, ya en la parte de ejecución, vamos a la bandeja de inicio, cada proceso, en ver más, en detalles, me permite a través de este icono dirigirme a la bitácora del proceso. Entonces, a través de esta línea del tiempo, acá lo puedo ver como tabla o como línea del tiempo. Acá esta configuración que se hace es del color que se le va a dar para que se visualice en la línea del tiempo.
Entonces acá a medida que se vaya ejecutando el proceso me van apareciendo las actividades por las que ha pasado ese proceso, indicándome la fecha, el nombre de la actividad y el responsable. Y acá, bueno, también hay otra opción que es ya ver la línea del tiempo dentro de la ejecución del proceso. Entonces el sistema me permite seleccionar hasta 5 actividades para ver cómo las actividades hito de ese proceso, ver en qué estado se encuentra al momento en que estoy ejecutando una de las actividades de ese proceso. Listo. También el sistema me permite administrar tiempos. Es decir, yo estoy ejecutando una actividad y puedo administrar los tiempos de ejecución para la siguiente actividad. Entonces, por ejemplo, si no sé si es respuesta a un documento o cosas así, entonces hay dos opciones. Yo puedo configurar los tiempos de la actividad en general o puedo administrar los tiempos si soy un líder, una persona que está controlando el proceso, puedo administrar los tiempos para que se ejecute la siguiente actividad. Bueno, eso es como la parte de configuración de la actividad en cuanto al nombre y tiempo. Ya lo que hablábamos ahora en esta parte central son las notificaciones que da el sistema en cuanto a 3 tipos de tiempos. Cuando la ejecución, la ejecución de la actividad todavía está a tiempo, cuando ya se pasa alerta o cuando ya es crítico, ya se ha pasado como el tiempo límite para ejecutar. Entonces, estos tiempos que se configuran aquí son los que se visualizan dentro de la bandeja de inicio. Acá, esta fecha límite es calculada a través de esta configuración. Entonces, si aquí yo le di que en total se tiene para ejecutar esta actividad un día, acá es donde me informa el tiempo límite que tengo, digamos, bueno, un día. Después de eso, entonces, cada uno de estos, cuando se vaya cumpliendo cada uno de estos tiempos, es cuando me va cambiando los estados de la actividad. Si está a tiempo, pues acá me informa que está a tiempo, en verde. Si ya se pasó al estado de alerta, entonces en amarillo me informa que está alerta, y si está vencida, como en este caso que están vencidas, pues me informa que todas ya están vencidas, indicando pues el color rojo. Entonces esta es la opción para poder visualizar dentro de la bandeja el estado de las actividades en cuanto a los tiempos que se dieron como límite de ejecución. Bueno, aquí hay ya la segunda parte, es la configuración de los campos del formulario. En este caso, entonces, acá se traen todos los campos del formulario creados, y aquí es donde yo decido para esta actividad qué campos son los que este usuario debe diligenciar o debe visualizar. Entonces, para el ejercicio que hicimos ayer, nos basamos en varios de estos campos. Entonces habíamos realizado un campo tipo texto que se llama solicitante. En este caso ya le agregamos una expresión del sistema para que trajera de forma automática el usuario que se encuentra logueado. Por eso aparece aquí como la expresión responsable. Y en este caso entonces lo podemos ver en solo lectura, porque pues ya es un campo fijo, no necesitamos modificarlo. Tenemos otro campo de a nombre de. Esto va a hacer referencia, digamos, cuando se va a hacer una solicitud a nombre de otra persona. Por ejemplo, si su computador no funciona o no puede hacer la solicitud personalmente, entonces se puede hacer a nombre de otra persona. Es un campo modificable, pero pues no es obligatorio de diligenciar. Dependencia a la que pertenece podría ser modificable obligatorio. Descripción de la solicitud es obligatorio. Adjuntar archivo no necesariamente tiene que ser obligatorio. Acá me muestra el número de consecutivo asociado a esa solicitud. Perdón. Sí. Perdón, Marisol, voy a hacer una pequeña interrupción y va más, si te vuelves para arriba, por favor, donde tenías el a nombre de. Iván,
¿No ves tú aquí la posibilidad del manejo, por ejemplo, de vacaciones? Pero tendríamos que cambiar el responsable de la actividad y poniendo a nombre de el responsable. A ver, de la persona que va a hacer la actividad y a nombre del que sería el responsable. ¿No lo ves así? Daniel, cuando una persona sale de vacaciones, todas las tareas que tiene, todos los procesos que tiene pendientes tienen que ser reemplazados a la otra persona durante la duración de la vacación. O sea, no es un proceso que cambie, tiene que cambiar todos los que tenga la persona. Sí, De sí, hecho, todo el inbox tiene que rerutearse a la otra persona. claro, claro, claro. No, tocaría cambiar todo el modelo. Ok, listo. Administrativamente, en una empresa mediana o grande, eso es bien difícil de que se pueda manejar. Ya, Tiene que ser sí, hecho por la aplicación. claro, ok. Y el momento que la persona regresa a la vacación, tiene que regresar las cosas al original. Claro, todo el Entonces va a inbox y haber todo. transacciones que en el intermedio algunas partes fueron hechas por la persona que la reemplazó, pero el resto va a continuar con la persona original. Claro, claro, claro. Sí, no, era solo una pregunta. Ok, continuamos. Perdón la interrupción. Listo. Bueno, entonces, bueno, acá vamos decidiendo qué campos se visualizan y cuáles no. Entonces acá ya después de ver todos los campos, o sea, de seleccionar los campos que se deben diligenciar en esa actividad, guardamos los cambios realizados. Bueno, acá me informa que se ha guardado o se ha generado la plantilla de JSON. Y así vamos haciendo esto con cada una de las actividades del proceso. Ya la siguiente parte es la configuración de las reglas de negocio. Para esto, entonces yo puedo utilizar diferentes tipos de regla. Una es poder crear reglas a partir de los campos creados en el formulario, los campos tipo usuarios. Entonces yo desde acá puedo administrar y crear nuevas reglas de negocio. Por ejemplo, si yo acá selecciono un campo, debo diligenciar un campo que se llame responsable de atender la solicitud, por ejemplo. Entonces ese campo yo lo puedo convertir en una regla para que en posteriores actividades se la pueda asociar y cuando el usuario que seleccione en ese campo es a quien le va a llegar esa actividad para ejecutar. Bueno, en este caso acá entonces es un poco lento acá. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Sí, señor. Sí, Diego, Aprovechando que, perfectamente bien. aprovechando que quedó en espera. Sí. Te escuchábamos bien, pero ya no te escucho. No, genial, quería confirmar si estaban ya. Genial. Ah, qué bueno, arreglaste el micrófono, o sea, te arregló. No, estoy conectado en el teléfono y en el computador. En el teléfono para el audio y en el computador para ver mucho más clara la presentación. Claro. No, excelente, ok. Listo. Les mencionaba entonces que yo puedo crear reglas de negocio a partir de los campos tipo usuario o autocompletados. En este caso, bueno, ya aquí tengo una creada que se llama responsable. Si le doy crear, acá me muestra los campos con los que puedo crear esos nombres, esa regla. A nombre de es un campo tipo usuarios que si lo necesitara crear como regla, entonces me va a permitir crearlo como regla, o responsable, que es el que ya encuentro creado dentro del sistema, del que ya se encuentra creado dentro del sistema. Responsable hace referencia al responsable que va a atender la solicitud. Entonces, en este caso, el sistema me permite crear reglas de negocio a partir de esos campos, o si ya quiero emplear otro tipo de reglas, entonces acá vamos a ver cuáles se encuentran dentro del sistema. Bueno, una
son las reglas del sistema como tal, que es por autoservicio o por carga de trabajo. Autoservicio es, digamos, si se le envía a un grupo de usuarios, el primero que tome la actividad es la primera persona que la debe ejecutar, va a quedar como responsable y ya a los demás usuarios se les va, por decirlo así, desaparecer de su bandeja. Hoy ya tenemos reglas llamadas carril ejecutado por expresión o expresiones del sistema. En este caso tenemos, por ejemplo, el usuario que inició el proceso, el usuario que ejecutó la actividad anterior, el líder del proceso. Aquí me trae entonces, digamos, los usuarios que pertenecen como a ese rol. El usuario administrador del proceso, el líder de la dependencia, el líder de la dependencia padre, el responsable de la actividad. Bueno, digamos que acá puedo jugar con este tipo de reglas, dependiendo, digamos, si ya se tiene una estructura jerárquica y definida, digamos, en cuanto a los líderes del proceso, líderes de dependencia, etc. O puede hacer también una intersección de lo que hablábamos ayer entre los grupos de usuarios y las dependencias. Entonces yo puedo decir que voy a hacer una intersección, por ejemplo, entre los revisores de PQRs de la dependencia de dirección ejecutiva. Entonces el sistema me relaciona el grupo que pertenece, los usuarios que pertenecen a ese grupo y a esa dependencia, y a esos usuarios les llegaría esa actividad. O sea, los usuarios que están en común le llegarían a esa actividad. Y digamos que así puedo ir como revisando, jugando qué tipo de reglas me servirían dependiendo pues de la actividad que se va a ejecutar. Listo. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Tengo una pregunta. ¿Cómo le digo que me busque los revisores de la oficina en la que estoy, en la que se inició el proceso? ¿Cómo así? No te entendí ahí la pregunta. Estamos poniendo aquí como filtro grupos de usuarios, los revisores de PQRS. Yo quiero que en dependencia sea la oficina en la que inicié el proceso, la agencia en la que estoy o la área en la que estoy, como funcionario. O sea, aquí, digamos que aquí lo que se hace es la relación entre el grupo, digamos, que seleccione de revisores en este caso y de la dependencia, digamos, por ejemplo, de una dependencia en específico. Digamos, bueno, dirección ejecutiva. Sí, pero yo no sé cuál es la dependencia, dependerá del usuario que inició el proceso. ¿Cómo puedo decirle, deme la dependencia a la que pertenece el usuario que inició el proceso? Ah, bueno, eso va más relacionado ya con, dependiendo, digamos, de lo que se seleccione en ese, o sea, en este caso, por ejemplo, no aplicaría, porque pues sí se debe saber previamente a qué dependencia se seleccionó o a qué dependencia pertenece el solicitante. Ya sería en otros casos cuando ya sabemos que, por ejemplo, bueno, no sé, los aprobadores de documentos o revisores de documentos o cosas así que solamente le hace una dependencia en específico. O sea que ya, sí, solamente lo hace esa dependencia. No cuando necesitamos saber previamente qué dependencia fue la que se seleccionó. No sé si me hice entender ahí. Sí, la pregunta es esta. Voy a iniciar un proceso, en ese proceso puede ser llevado a cabo en varias de las oficinas que tiene la empresa. Y necesito que el proceso se lleve a cabo en algunas etapas con el personal que está dentro de esa oficina. Y yo no sé cuál oficina va a iniciar el proceso, puede que la agencia 1 o la agencia 20. Entonces, ¿cómo yo puedo configurar mi proceso para que las etapas vayan fluyendo solo con el personal de esa ubicación? Que yo no sé quién es hasta que se inicie el proceso. Sí, digamos que entonces ahí se manejaría ya es por reglas de negocio. Entonces, esa dependencia que se seleccione, dependiendo de esa dependencia que se seleccione, se tendría que entonces ahí convertir como en una regla para que a partir de ahí solamente me muestre o me traiga los usuarios que pertenecen a esa dependencia.
Sí, te entendí. Debería crearle un campo que se llame oficina y en la primera etapa leer el valor de la oficina de la persona y usarle luego esa variable en Exactamente, los otros pasos. exactamente, Ah, ok, así perfecto. sería como el funcionamiento para ese caso en específico. Ya, solo le declaro como invisible y le uso en los otros pasos con la información que ya he puesto ahí. Exactamente. Sí, o sea, ese Pero sería como... Di. una pregunta, pero ¿cómo es en el login cuando identifica a qué oficina o a qué sucursal pertenece el usuario que se logueó? No, ahí solamente me trae el usuario y nombre de usuario. Ya, Como tal, la dependencia no me la traería. Tendría ya, que seleccionarla. porque, por ejemplo, Iván está en la sucursal A y yo trabajo en la sucursal B, pero en las sucursales se ejecutan el mismo proceso. Entonces, cuando yo inicio el proceso y quiero delegar o asignar un trabajo, debo ver los nombres de mis recursos que solo trabaja en mi sucursal. Y lo mismo debería pasar con Iván. Entonces, ¿en qué momento es que le doy a entender al sistema que estoy yo trabajando en la B y que solo filtre los usuarios de la sucursal B para que continúe con el proceso en sí? Porque es el mismo proceso que se ejecuta en dos sucursales diferentes. Sí, te entiendo. En ese caso, se tendría que manejar más que nada por el lado de grupos de usuarios de cada sucursal, sucursal A, sucursal B, para que al momento de que se vaya ejecutando el proceso en esa sucursal, solamente me traiga los usuarios de esa sucursal. Ya, pero ahí no necesito diagramar n cantidad de procesos por cada sucursal. Es en el mismo proceso donde se automatiza el grupo que pertenece a esa sucursal, ¿no es cierto? Sí, pues tendríamos que ver el caso específico, pues ya digamos un proceso un poco más real, pero consideraría que se podría Perfecto, manejar así. perfecto. Desde la creación de usuarios, grupos de usuarios, categorías, etcétera. Exactamente. Ahí ya se clasificaría, digamos, los usuarios o grupos de usuarios de cada sucursal para que solamente, pues, al momento que se vaya ejecutando el proceso, porque si es uno mismo para cualquier sucursal, solamente me traiga la información o los grupos de usuarios o los usuarios relacionados a esa sucursal y no a otras. Okay. Listo. Bueno, entonces continuando, acá tenemos una pestaña de SGD que la que digamos acá lo que se muestra es los documentos que se han cargado. En este caso, digamos, me permite poder administrar ese documento y darle un metadato tipo fecha. Digamos, es más que nada para asociarle como un metadato a ese documento que se cargó. Digamos que cuando se está haciendo o ejecutando esta actividad, hay un campo que se llama adjuntar archivo. Si es necesario, entonces acá este mismo campo, le puedo asociar un metadato fecha para las posteriores búsquedas. Y al final, pues me permite subir un archivo instructivo o un manual para que al momento de ejecutar la actividad, pues el usuario tenga acceso, digamos, si es una persona nueva, etcétera, entonces ahí pueda revisar como el paso a paso de lo que debe hacer en esa actividad. Bueno, y eso es con lo que cuenta, digamos, o lo que se debe parametrizar en una actividad normal, por así decirlo. Eh, y es lo mismo que debo hacer con cada una de estas actividades. Ya, por ejemplo, si seguimos avanzando, bueno, ya en esta eh, parametrizamos el formulario para poder realizar la solicitud. Acá encontramos un evento mensaje, un evento mensaje
para que se le envíe una notificación al correo a la persona, al administrador del proceso, que le indique que pues tiene una actividad pendiente. En este caso entonces, si nosotros ingresamos al evento mensaje, acá me muestra entonces la configuración de ese evento. Si se debe enviar a un usuario en específico, en este caso como la siguiente actividad la ejecuta un solo usuario, que es el administrador del proceso, entonces se configuró para que solamente le llegue al destinatario a ese usuario. Pero pues tengo la opción también de configurarlo a través de un campo, es decir, los campos tipo usuarios que se encuentran dentro de este proceso. En este caso tenemos el destinatario responsable, el campo de usuarios llamado responsable, o si ya queremos incluir una expresión del sistema. Entonces tenemos las mismas expresiones: el usuario que inició el proceso, el que ejecutó la actividad anterior, el líder del proceso, el líder de la dependencia, etc. Bueno, después acá tenemos la opción de parametrizar si es un evento, que lo ponga como un evento dentro de mi calendario. Y acá pues incluimos ya el asunto y estructuramos dentro de este editor el cuerpo del correo. También tengo la opción de adjuntar un archivo, si es el caso, por ejemplo, si ya es más una respuesta, etcétera. Entonces tengo la opción de adjuntar un documento y ya, digamos, enviaría el correo junto con ese documento adjunto. Listo. Bueno, acá entonces ya continuaría la segunda actividad del proceso, que es asignar la solicitud, que la ejecuta el usuario administrador del proceso. Acá vemos entonces el mismo proceso de la actividad anterior. Bueno, entonces le damos un nombre, lo asociamos a la línea del tiempo del proceso, a la bitácora, y acá en los campos del formulario, entonces seleccionamos cuáles son los campos que esa persona debe diligenciar. En este caso entonces debe visualizar en solo lectura todos los campos que se seleccionaron en la actividad anterior de la solicitud enviada. Entonces, quién fue el solicitante, si se hizo a nombre de otra persona, la dependencia a la que pertenece, la descripción de la solicitud, el archivo adjunto, el consecutivo de esa solicitud. Todos estos campos los va a ver en solo lectura. Ya entonces la persona que debe diligenciar o tiene la opción de modificar es qué tipo de requerimiento es, a qué categoría pertenece, puede incluir unas observaciones y tiene la opción de aprobar, devolver o rechazar esa solicitud. Bueno, entonces acá nosotros guardamos igualmente. Acá no tiene ninguna regla de negocio. Acá digamos que hay dos opciones, por así decirlo. O sea, el sistema tiene dos opciones para asignar las actividades. Una es a través de lo que yo seleccione dentro de o configure en mi carril de usuarios. En este caso, por ejemplo, acá se configuró la regla de que lo puede iniciar el grupo de usuarios solicitantes. Y para el segundo carril está la regla del usuario M. Martínez, en este caso, que es el administrador del proceso. Pero yo también tengo la opción de asignarle una regla dentro de la actividad. Bueno, es mejor verlo acá en la parte de los técnicos. Si, por ejemplo, yo tengo configurada una regla dentro del carril y una regla dentro de esta parte de la parametrización, el sistema le va a dar prioridad a la regla que parametrice dentro de la actividad. O, dado el caso, entonces yo no le puedo poner regla
a mi carril, como en el caso de los técnicos de soporte, como tal no tiene una regla el carril, porque la regla la tiene es la actividad. Entonces acá dentro de esta actividad encontramos que la regla de asignación es el campo que se seleccionó en la actividad de asignar solicitud como responsable. Entonces, al momento de ejecutar la actividad de asignar solicitud, el usuario debe seleccionar el responsable de atenderla y ese campo yo lo creé como una regla para que al momento de ejecutar la actividad de gestionar la solicitud, que es esta que estamos revisando, le llegue al usuario que se seleccionó en este campo como responsable. Entonces, en este caso, pues se tienen el sistema tiene esas dos opciones de asignación y siempre le va a dar prioridad a la regla que se parametrice dentro de la actividad. Ya, por ejemplo, si tiene, en este caso, tiene regla dentro de la actividad, lo toma esta regla. Si no tiene regla dentro de la actividad, entonces ya va a tomar la regla que se asoció al carril, como en estos dos casos, que tenemos un grupo de solicitantes y acá tenemos un usuario específico. Listo, eso en el caso de las reglas de negocio y de las asignaciones. Bueno, en este caso entonces aquí el usuario que está haciendo la asignación tiene pues la opción de devolver la solicitud, de eliminarla o rechazarla o de aprobarla. En este caso para eso utilizamos una compuerta exclusiva, que es esta primera, una compuerta exclusiva, y ahí tenemos tres salidas. Si ingresamos a la parametrización de esa actividad, bueno, le damos un nombre a esa compuerta que es revisar solicitud y acá vemos cada una de las salidas que tiene o de rutas que tiene este proceso. Acá en expresión debemos seleccionar el campo del formulario que va a tomar esa decisión de por qué ruta irse el proceso. En este caso nosotros seleccionamos un campo, un botón, aprobar. Entonces la persona que está ejecutando tiene tres botones, un botón aprobar, un botón devolver y un botón rechazar. Acá entonces, acá me enlista todas las, bueno, yo puedo filtrar por el tipo de campo y me enlista los campos, digamos que asociados a ese tipo de campo. Selecciono el que necesito, en este caso aprobar, devolver o rechazar, y hago lo mismo en los tres casos, en las tres rutas. Selecciono el mismo campo y ya después de eso entonces acá me dice que si este campo es igual, acá debo seleccionar cada opción. Si es igual a devolver, entonces se va a devolver a la actividad inicial que es realizar la solicitud. Y en este caso marcamos un check que es reproceso, porque se devuelve el proceso a una instancia anterior. La siguiente ruta es si se rechaza. Si el usuario selecciona la opción de rechazar, el destino es finalizar el proceso o se pasa al evento fin. Y la última opción es si se aprueba. Si se aprueba, entonces el destino ya es avanzar a la siguiente actividad, que es gestionar la solicitud. Y así pues parametrizo cada una de las rutas por las que puede ir el proceso. Listo, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Por mi parte tampoco, no hay dudas. Perfecto, listo. Continuando entonces a la tercera actividad, es la de gestionar la solicitud. Igualmente entonces acá pues parametrizamos los campos del formulario y le asociamos una regla de negocio específica para que la creamos previamente. Ya les mostré en la parte de administrador, primero creamos la regla de negocio y ya después la asociamos acá en esta parte. Todas las reglas que cree ya se van enlistando acá para poderlas seleccionar. Bueno, en campos de formulario, en este caso entonces la persona debe ver pues todo lo que se diligenció en la actividad de realizar la solicitud en solo lectura, todos estos campos. Se debe ver lo que se diligenció en la actividad de asignación,
qué tipo de requerimiento es, a qué categoría pertenece, en solo lectura. Y ya la persona debe evaluar, es una lista, si requiere o no reasignarse, es obligatorio. Y debe también diligenciar el campo de comentario técnico, adjuntar una solución del requerimiento y ya finalizar la revisión. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, los campos que hacen, digamos, que se van a configurar dentro de una compuerta para determinar qué ruta va a seguir el proceso. Esos campos son los que realmente debemos marcarlos como obligatorios, porque dependiendo de lo que seleccione en ese campo, va a tomar una ruta el proceso o va a tomar otra ruta. Entonces, más que nada, eso es lo que nos ayuda a definir cuáles son o no obligatorios. Bueno, guardamos. Y acá, por ejemplo, volvemos a evaluar, en este caso, si requiere reasignarse. Entonces, volvemos a utilizar una compuerta exclusiva. Y acá, pues la configuramos de acuerdo a esa lista o a esa pregunta, si requiere reasignarse. Entonces, en este caso, filtramos por la lista. Acá me trae entonces, bueno, todas las listas. Seleccionamos la que necesito, en este caso requiere reasignarse. Y al seleccionarla, entonces me trae las opciones de esa lista. Si sí, se debe reasignar, se devuelve a la actividad anterior, que es asignar solicitud, y se marca como reproceso. Si no se requiere reasignar, entonces continúa o avanza a la siguiente, que es diligenciar encuesta. Y así entonces tenemos las dos opciones, de devolverse a la actividad anterior o de avanzar a la de diligenciar encuesta. Ya que en esta entonces ya el usuario pues debe diligenciar la encuesta, teniendo también acceso, digamos, a los comentarios del técnico, a la solución que se le dio a esa solicitud. Entonces, en este caso puede ver cuál fue la descripción de la solicitud, ver el código consecutivo de esa solicitud, pudo ver si se reasignó o no, ve el comentario del técnico y pues el documento adjunto de la solución. Y ya lo que debe diligenciar es la encuesta de calificar el tiempo de respuesta y si la solicitud fue atendida satisfactoriamente. En este caso, recordamos, digamos, las secciones dependientes de una lista. Cuando nosotros configuramos nuestro formulario del proceso, configuramos la sección de justificación de la respuesta en el caso de que la solicitud no haya sido atendida satisfactoriamente. Entonces, si la persona dice que no, le va a aparecer en su formulario la sección de justificar la respuesta y en este caso lo regresaría al inicio del proceso, es decir, lo envía a que se haga como una nueva solicitud. Y dado el caso de que pues sí fue atendida satisfactoriamente, entonces ya lo que va a continuar es finalizar el proceso. Le daría acceso a este botón para finalizar el proceso. Entonces ahí digamos que están en modificables, pero solamente van a aparecer dependiendo de lo que se seleccione en esta lista. Estas dos secciones, la de justificación y la de finalizar proceso. Listo. Tenemos ahí. Y bueno, acá como regla de negocio tenemos entonces el usuario que inició el proceso, es a la persona que le va a llegar esta actividad. Y por último entonces tenemos esta compuerta, que es la decisión que el usuario debe tomar si existió solución o no a esa solicitud. Entonces, a través de la lista de si su solicitud fue atendida satisfactoriamente, dependiendo de lo que el usuario seleccione en esta lista, si no, entonces veíamos que se devuelve al inicio a iniciar una nueva solicitud. Si fue atendida satisfactoriamente, entonces ya se finalizaría el proceso.
y ahí ya terminaría. Ese básicamente es el modelamiento de este proceso. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Por mi parte, no. No, está claro también. No, tampoco. Bueno, entonces ya para ver la ejecución de este proceso, debemos ir al modelador. Y el proceso, pasarlo ya acá en la parte de edición, pasarlo de estado de diseño a estado preparado. Entonces después de que ya terminé pues todo el modelamiento del proceso, lo paso en estado preparado, guardo la información y ahí ya si yo inicio desde esta opción de iniciar procesos, acá veo el proceso para poderlo iniciar o ejecutar. Entonces si le doy clic acá, espera que de pronto hice algo acá dentro del modelamiento. Eso quiere decir, eso que salió ahí informando es que este usuario administrador no pertenece a ese grupo de solicitantes. Por eso no puede iniciar el proceso. Vamos a revisar si cambia algo acá. Sí, lo había dejado de esta manera. Entonces el sistema no, pues este usuario no pertenecía a esta intersección. En este caso entonces lo dejamos sin regla. Y ahora sí entonces acá, cuando le doy iniciar proceso, me dispara pues la primera actividad que es realizar la solicitud. En este caso entonces, desde acá puedo ver la línea del tiempo. Esto era lo que parametrizábamos en enumerar cada una de las actividades que considero que son hitos dentro de mi proceso. Entonces aquí me va mostrando en qué actividad voy. En este caso pues es la primera de realizar la solicitud, qué usuario lo está ejecutando y la fecha en que se inició esa ejecución de esa actividad. Bueno, acá tenemos digamos la opción de finalizar este proceso. Petición finalizar proceso es enviar la petición al líder del proceso de poder terminar este proceso. En el caso de que bueno, ya no necesito hacer esta solicitud, entonces envío la petición para que se finalice el proceso. O dejar token es poder también pues dejar esta actividad en específico. Bueno, acá entonces ya vemos cada uno de los campos creados y que se deben diligenciar en la actividad. En este caso está pues el número de orden o de consecutivo.
está el solicitante, me muestra pues el nombre, bueno, el username del usuario logueado. Acá tengo un campo usuarios para seleccionar si se hace a nombre de otra persona. Entonces acá, este es un campo usuarios donde me enlista todos los usuarios que están creados dentro del sistema, pero entonces me permite filtrar por grupos o por dependencias. Entonces si yo acá selecciono dirección ejecutiva, entonces solo me va a traer los usuarios que pertenecen a esa dependencia. Y así sea, bueno, dependencias o grupos de usuarios. Entonces me muestra los grupos asociados a los usuarios asociados a ese grupo. Listo. Después, bueno, seleccionamos la dependencia a la que pertenece. Y acá ya tenemos nuestra área de texto para poder hacer como tal toda la descripción de la solicitud. Bueno, ahí tenemos un campo amplio para poder hacer toda la descripción. Acá podemos cargar un archivo. Entonces acá, al dar clic en ese botón, se despliega la opción de poder cargar un documento, un archivo, una imagen. Selecciono el documento, acá le doy iniciar, bueno, dado el caso de que seleccione el que no corresponde, entonces le puedo dar cancelar o si no ya iniciar carga. Listo. Si ya termina, entonces, bueno, acá también le puedo dar eliminar o si no ya completado. Y acá, si le doy clic, pues me muestra el documento que se cargó ahí al sistema. Ahí me previsualiza el documento. Listo. Después de eso, bueno, de diligenciar los campos, entonces ya enviamos la solicitud. Acá el sistema me confirma. Bueno, con los tantos cambios que hice, el proceso no me está permitiendo avanzar. Creo que modifiqué también la regla de la siguiente actividad. Creo que tienes que ponerlo en diseño, ¿no? No, pues algo así rápido. Yo puedo acá cambiar poner como el identificador del proceso. Y pues ya me muestra el modelamiento sin necesidad de que, bueno, es algo como para hacerlo más rápido. Pero el deber ser obviamente es ponerlo en estado de diseño. Yo ahí tengo una pregunta. ¿La herramienta tiene facilidad de que yo pueda controlar versiones de los procesos que estoy modelando, ver cuál versión publico, de pronto en un área tener la versión 1 publicada y en el resto de la compañía la versión 2? Bueno, eso ya se manejaría, digamos, o sea, serían procesos, digamos, a los cuales se tendría que configurar el inicio. O sea, por ejemplo, si la versión 1 del proceso solamente la pueden ver una dependencia en específico, entonces configuro quiénes pueden iniciar ese proceso o esa versión de ese proceso. Si la versión 2 solo la pueden iniciar o ejecutar, no sé, un grupo determinado de usuarios o la inicia un usuario en específico, se configura ya es como la parte de inicio del proceso.
Y el modelador tiene la forma de administrar si está en borrador, está en desarrollo, si está publicado el proceso. Pues tengo solamente la opción de verlo en diseño, que es cuando podría decirse que está en borrador, que se está construyendo el proceso, o ya cuando está terminado, lo paso en estado preparado para que se pueda ejecutar pues el proceso. Ya. Gracias. Listo. No sé por qué. Leer tu mensaje. Marisol, evidentemente se hicieron cambios que no estaban programados y te dañó el modelo. Sí, sí, señor. Sí, o sea, eso es Sí, no hay problema. Yo pensé que Iván ya había metido mano. Que Sí, o sea, No, todavía no no. te preocupes. no le hackees, Iván. Sí, no está. Todavía no, pero ya no tanto. Vamos a ver. Ujú. Pero me pareció interesante, eh, intuitivo. No sé qué opinión les merece. Sí, a mí también me parece bien interesante. Eh, Tendríamos que, paso siguiente es empezar nosotros a hacer modelamiento aquí, empezando desde lo más básico y seguramente ahí nos van surgiendo millones de preguntas. Sí, Ujú. básicamente sí la idea sería traer casos prácticos, digamos, de su día a día, de procesos que se puedan automatizar y poder ir mirando, digamos, bueno, toda la información inicial, todos los inputs, y ahí eso, intentar ya plasmarlo dentro del modelador, poder empezar a crear formularios y así poder como ir mirando cómo se puede crear dentro del sistema. Sí,
Y me parece interesante, no sé si Diego, Iván, podamos preparar algo súper simplificado, algo que tenga unas 5 actividades. Sí, Algo por así supuesto, por supuesto. muy simple, en un caso simulado de una empresa que está recibiendo, qué sé yo, documentos y está haciendo algún procedimiento donde requiere aprobaciones, donde puede haber negaciones, donde puede haber reprocesos, donde hay archivo, no sé, pero algo sencillo para mandártelo a ti, Marisol, no sé, y podamos ver, hacerlo en vivo y en directo de inicio a fin, algo sencillo, repito, y eso sería espectacular. Sí, claro que sí. Sí, sería excelente entonces eso. Me enviarían como la información previa, como para conocer un poco de lo que se va a hacer y tener una idea, y así ya después programamos una sesión y entre todos pues podemos ir dando opiniones de cómo lo podemos hacer y así dar como una conclusión para modelar el proceso. Sí, sí, perfecto, es preparar un caso y mandártelo, darnos unos días para que tú lo puedas estudiar y mirar, y después ya en vivo y en directo veamos el modelamiento. Exactamente, sí, señor. Listo, ahora sí me permitió continuar. Acá entonces, al enviarlo, el sistema informa de que se le asignó una nueva solicitud enviada a M. Martínez. Y ahí, si nosotros ingresamos entonces ya con este usuario, en este caso entonces ya dentro de la bandeja de tareas de este usuario, tiene una nueva actividad que se llama asignar solicitud, donde me muestra, bueno, que todavía estoy a tiempo de ejecutarla, me muestra la orden de servicio 89 del proceso de mesa de ayuda. Acá en ver más me permite ver la fecha de ingreso, cuándo se envió esa actividad para ejecutar, cuánto tiempo límite tengo hasta el 18 de enero y me muestra pues la actividad anterior, el nombre de la actividad anterior y quién fue el responsable de ejecutarla. Acá en este caso es donde tenemos acceso a la bitácora a través de este botón, donde me muestra, bueno, a través de, en el detalle, el nombre de la actividad, quién es el responsable, fecha de asignación, cuándo se le asignó y cuándo como tal se inició la actividad, cuándo se finalizó, y en detalle ya me muestra los campos seleccionados por ese usuario. Acá me permite pues ver el documento que se adjuntó. En el caso de que, en este caso, de la segunda actividad, asignar solicitud, no hay responsable, puesto que todavía no se ha ejecutado la actividad. Solamente hasta que el usuario ingrese a la actividad, ya lo toma como responsable en el sistema. Y pues tengo la opción de verlo a través de la línea del tiempo. Entonces acá me muestra la misma información, pero ya pues más de forma lineal. Y en detalle me muestra pues los campos que se diligenciaron dentro de esa actividad. Bueno, si ingresamos entonces... Una pregunta, Sí. Marisol, perdón. Cuando yo genero un proceso o le quiero asignar una tarea a una persona, ¿puedo yo ese momento decirle cuál es la fecha en la que necesitaría que termine? Sí, en la opción de parametrización que vimos de administrar tiempos, yo estaría ejecutando mi actividad y entonces la siguiente actividad que debe ejecutar el siguiente usuario, digamos, le tengo que configurar la parte de administrar tiempos. Entonces yo estoy ejecutando mi actividad, en esa actividad que configure administrar tiempos, me va a aparecer aquí un botón donde me va a decir hasta cuándo tiene tiempo o una fecha límite para poder ejecutar la siguiente actividad. Hasta cuando tiene, sí, la fecha como límite para poder ejecutar la siguiente actividad. Y esa fecha pues le va a aparecer ahí al usuario que ejecute la siguiente actividad. Bien, perfecto, gracias. Ok.
Listo, entonces acá vemos la línea del tiempo, vemos que vamos en la segunda actividad. Acá, bueno, encontramos pues toda la información que configuramos para esta actividad. Vemos el número de consecutivo en solo lectura, quién es el solicitante, no se hace a nombre de nadie, a la dependencia a la que pertenece, descripción de la solicitud. Acá si cargo este botón me muestra pues el documento que se adjuntó y me permite pues descargarlo, visualizarlo. Y ya entonces acá empiezo a seleccionar lo que la persona debe revisar. Entonces, ¿qué tipo de requerimiento es? Si es un incidente, un requerimiento, un monitoreo. ¿A qué categoría pertenece? Si es una actividad inmediata, si es de soporte o si es de apoyo. También yo puedo configurar, digamos, dependiendo de lo que se seleccione en la lista anterior, traer la información que me muestra acá en el campo de actividad. Por ejemplo, entonces, si yo seleccioné que aquí es una actividad inmediata, me va a mostrar las opciones de que no hay red, el equipo no prende o no imprime. O si es una categoría de soporte, entonces acá ya me va a traer solo la actividad de mantenimiento de escáner. Entonces yo puedo, digamos también, por decirlo así, filtrar o agrupar dependiendo de lo que se seleccione en una lista, la información que me aparezca en el siguiente campo. Esto lo llamaríamos, en este caso, en la configuración del formulario, lista padre y lista hija. Entonces yo selecciono, yo configuro qué debe aparecer en la lista hija dependiendo de lo que se seleccione en la lista padre. Digamos como para no traer, si digamos son opciones muy largas, o sea, entonces para no tener una lista demasiado larga, poder ir como filtrando dependiendo de cómo se vaya avanzando en la actividad. Listo. Entonces, bueno, selecciona a qué categoría pertenece, qué actividad se está solicitando y qué prioridad se le debe dar. Acá entonces selecciono ya el responsable que va a revisar esa solicitud. Entonces acá me trae en este caso es un campo autocompletado donde se le parametrizaron un grupo de usuarios. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que toda la parte de, pues digamos, de solicitudes de mesa de ayuda los tiene que revisar o dar solución un grupo específico de usuarios. Entonces, creo mi grupo de usuarios y a este autocompletado, a este campo autocompletado le asocio ese grupo de usuarios para que al momento de que es en ejecución solamente me muestre esos usuarios. En este caso entonces me trae el nombre, el username y el nombre como tal de la persona. Entonces, bueno, selecciono un usuario. Acá tengo la opción de incluir una observación de la solicitud si es necesario. Y ya acá tengo pues mis tres opciones. O las tres rutas que puede tomar el proceso. Si la rechazo, veíamos en el modelamiento que si se rechaza, se finalizaría el proceso. Si se devuelve, entonces pasa a la actividad anterior o se devuelve a la actividad anterior para, dado el caso, por ejemplo, de que la información no es completa o se requiere algo adicional, puede incluir acá unas observaciones y devolver la solicitud para que se complete. O si todo está bien, entonces puedo aprobar la solicitud y continuar ya a la parte de revisión por parte del responsable. En este caso le damos a aprobar, el sistema me confirma que si deseo aprobar esta solicitud, le digo que sí. Y ya pasaría entonces a la tercera actividad, que es gestionar la solicitud enviada al usuario C. Sánchez. Bueno, si ingresamos con este usuario,
encontramos entonces en su bandeja la actividad de gestionar solicitud. Listo, entonces vemos pues la línea del tiempo, la tercera actividad, vemos la información de la solicitud, quién fue el solicitante, la descripción, podemos descargar el archivo adjunto, vemos toda la información en la parte de asignación, qué tipo de incidente es, qué categoría, actividad, qué prioridad tiene y bueno, quién fue el responsable. En este caso, ya la persona debe elegir si se requiere o no reasignar. Entonces, en este caso, si le decíamos que sí, me despliega la opción o la justificación de por qué se debe reasignar y se enviaría o se devolvería al administrador del proceso para que la vuelva y la reasigne. En este caso, digamos, eso depende mucho también de los procedimientos internos o de la forma de trabajo, digamos, de la entidad, porque pues se puede modelar de esta manera, que se devuelva como al administrador y que el administrador vuelva y reasigne, o también se puede modelar de la forma en que desde esta actividad yo la pueda reasignar nuevamente. O sea, no tengo que esperar, digamos, a que se devuelva al administrador y esta persona revise y la reasigne, sino que desde acá tenga la opción, por ejemplo, también de seleccionar el nuevo técnico o seleccionar a quién se le debe reasignar. Entonces, digamos que todo eso, digamos, se puede tener en cuenta en cuanto pues a la forma en que se lleva el proceso o la optimización del proceso, digamos, más que nada en el tema de los tiempos. Bueno, entonces, en este caso, pues enviaría al administrador para que se vuelva a reasignar. Si no se requiere reasignar, entonces acá ya el usuario debe incluir los comentarios del técnico de la solución que se le dio al problema. Bueno, este es un campo área de texto. Acá me permite también adjuntar un archivo, digamos, de evidencia de la solución de la solicitud. Entonces puedo cargar una imagen, etcétera. Listo. Después de eso, entonces ya de completada la actividad, le doy finalizar revisión. Y continúa ya la última actividad, que es diligenciar encuesta enviada al usuario que inició el proceso o que envió la solicitud. Bueno, acá entonces tenemos la actividad de diligenciar encuesta. Bueno, en esta actividad entonces ya pues podemos ver el número de servicio, la orden de servicio, cuál fue la descripción, el archivo adjunto, el comentario del técnico, podemos ver el documento o el adjunto que se envió como solución del requerimiento y ya debemos diligenciar la encuesta, calificar el tiempo de respuesta o, bueno, si su solicitud fue atendida satisfactoriamente. En este caso, entonces, cuando veíamos la opción de que si se dice que no, el sistema me regresa al inicio para hacer una nueva solicitud y debo diligenciar o enviar una justificación del por qué no fue atendida satisfactoriamente. Dado el caso de que sí, entonces pues ya se finalizaría el proceso. Entonces aquí enviamos la actividad y el sistema acá me confirma pues que el proceso ha finalizado. Listo. Ya esta sería, digamos, como la parte de ejecución del proceso.
Ya nosotros, si nos dirigimos a la parte de reportes de procesos, podemos ver, bueno, acá vemos los 4 tipos de reportes. El primero, que es el de instancias de procesos. Entonces acá me muestra todos los procesos ejecutados dentro del sistema. Me permite, bueno, filtrar por rango de fechas, si se requiere, digamos, de un mes en específico o una fecha en específico. Y acá me muestra entonces, me permite filtrar también por nombre del proceso o por el filtro campo. En este caso acá vemos el último, sí, el proceso ejecutado. Entonces muestra la orden de servicio, el nombre del proceso, en cuánto tiempo se ejecutó y me indica si se cumplió o no ese tiempo, digamos el tiempo total del ciclo. Lo que hace el sistema es, digamos, a cada actividad se le da un tiempo específico. Entonces él suma esos tiempos y lo toma como el tiempo total de ciclo. Si se cumplió ese tiempo, acá me registra que sí se cumplió, si no, pues me indica que no se cumplió ese tiempo. Me muestra el estado de ejecución de ese proceso, si es en estado terminado o en ejecución, o si es un proceso, una ejecución inactiva. Y ya acá me permite ver las actividades de ese proceso. Entonces ya me muestra los tiempos asociados a cada una de las actividades de ese proceso. Yo tengo ahí una pregunta. Dime. Ya, es básicamente, Iván realizó ya una pregunta relacionada. Por ejemplo, si dentro de este análisis que vemos, que posiblemente varias instancias de un proceso no están cumpliendo con los tiempos determinados y en la mejora continua que yo realizo, identifico que necesito mejorar, optimizar mi proceso o hasta definir nuevos tiempos por la complejidad del trabajo, todo ese tipo de cosas, o tal vez mis recursos no son suficientes. Al ser definido un nuevo proceso, las instancias nuevas obviamente corren con el nuevo proceso, pero las instancias que se encuentran en la mitad digamos, del viejo proceso, ¿qué pasa con esas? Porque todavía la plataforma no tiene versionamiento de procesos, ¿no es cierto? No, no, señor. Entonces, ¿qué pasaría con esas instancias que están en la mitad del flujo? Si yo ya quiero lanzar un nuevo proceso, o sea, una nueva versión de mi proceso. ¿Cómo resuelvo ese tema? Diego, tú hablas, por ejemplo, de lo que está caliente, lo que se está haciendo, hacer reasignaciones en tiempo real para hacer el cambio, dices tú. Verás, no sé, Marisol, ¿le puedes abrir la línea de tiempo de mi proceso, del proceso de mesa de ayuda un ratito, por favor? Ya, verás. Por ejemplo, nosotros decidimos cambiar este proceso, ¿no es cierto?, de 4 actividades. Entonces se decide incrementar una actividad más en este proceso. Realizar solicitud, asignar solicitud, validar solicitud, gestionar solicitud y diligenciar. Entonces yo digo, lo vamos a liberar a este nuevo proceso el 1 de febrero. Pero para el 1 de febrero yo voy a tener varias instancias, tanto en asignar como en gestionar. ¿Qué pasa con esa liberación de mi nueva versión de proceso y qué pasaría con esas instancias que están en esas actividades intermedias? Sí, sí, sí entiendo tu pregunta, digamos, eh, relacionada, digamos, al cambio o, bueno, a una modificación del proceso. Bueno, en ese caso, como tú dices, como tal, ahí no se ha realizado, no se tiene contemplado, digamos, dentro del sistema el tema de los versionamientos del proceso. De todas maneras, sí considero que sería bueno, digamos, verlo desde la parte técnica. Entonces se lo transmitiría a los técnicos para ver qué respuesta o solución se le podría dar a esos casos, porque pues es obvio que los procesos
todos van a la mejora. Entonces, un proceso va cambiando, digamos, también dependiendo de la evolución de la entidad y pues van a quedar, digamos, actividades de esas o instancias de ese proceso de la primera versión que después se van a, entre comillas, combinar o relacionar con la nueva versión del proceso. Entonces sí tendría que haber como una diferencia o una transición de una versión a otra. Claro, efectivamente, porque prácticamente este tipo de plataformas nos ayuda para la mejora continua y justo basado en el reporte anterior que tú lo sacaste, donde están los tiempos. Entonces, si evidencio que no estoy cumpliendo los tiempos, que sé yo, a partir de una línea base, yo tengo que aplicar una mejora continua a ese proceso. Y, por ejemplo, sí he tenido yo casos donde no saben qué hacer y ha habido instituciones, o sea, que las instancias que ya empezaron su ejecución regresan para que empiece de nuevo con el nuevo proceso. Entonces, y eso se vuelve muy complejo, se pierde información. Entonces, tal vez dentro de las implementaciones que ustedes tengan, posiblemente tengan alguna experiencia de esas, no sé cómo lo habrán solucionado. Ese sería tal vez alguna forma de recomendación para nosotros, ¿no? ¿Cómo solucionaron ustedes ese tema con la plataforma? Perfecto, listo. Sí, en el espacio, digamos, destinado para la solución como de la parte técnica de todas estas observaciones, ya lo revisaremos puntualmente. Genial. Listo. Bueno, entonces veíamos esta parte del reporte donde me muestra, bueno, uno son las instancias por actividad, los tiempos asociados a las actividades. El otro que acabamos de ver es la parte del histórico, donde me mostraba pues ya de forma lineal los tiempos de asignación, las fechas de asignación, fecha de inicio y fecha final, o la línea del tiempo, que fue lo que acabamos de ver hace un ratito. Acá me muestra entonces la fecha, la actividad y quién fue el responsable de ejecutar esa actividad. Y por último, entonces acá me da la opción también de ver el reporte en el modelador. En este caso me muestra es por qué rutas fue el proceso. Entonces en este caso me muestra, bueno, las actividades que se ejecutaron y me muestra los tiempos de ejecución en minutos, cuánto tiempo se demoró en ejecutar cada una de las actividades y las rutas por las que se fue el proceso, todas las que están en verde. Estar en verde quiere decir que se ejecutaron todas a tiempo, ¿correcto? Exactamente, sí. Y aparecía la de inicio en rojo, la supresión de la solicitud. Esta primera, Sí. la de realizar solicitud. Sí, ¿Tomó digamos más que tiempo? ¿Qué esa pasó se allí? venció, sí, esa se venció porque esa primera actividad yo la tenía en minutos. O Ya, sea, los tiempos límites eran en minutos y como me demoré ya, configurando pues los errores que me salieron por los cambios que hice en las reglas de negocio, se venció. ajá, Entonces ahí me indica que ya, sí, ok, sí fue vencida esa actividad, o sea que se ejecutó en un tiempo vencido, porque ok, yo la tengo en total para 3 minutos, o sea, en 3 minutos tengo que ejecutar esa actividad. Entonces, claro, mientras que hice los cambios, pues ya se venció el tiempo de ejecución límite. Por eso me lo muestra en ya, rojo. ya, excelente, gracias. Ok, listo. Bueno, esta información también me permite exportarla como archivo CSV o como archivo en Excel. También pues me da, acá me permite ver unos gráficos dependiendo del estado de ejecución, si está terminado o, o se encuentra en ejecución todavía. Entonces acá me globaliza por los procesos. Entonces yo ya puedo filtrar pues dependiendo del proceso que necesite revisar. Me muestra el total de instancias, cuántas en terminada, cuántas en ejecución.
Listo. Y acá tenemos... Perdón, Marisol, una pregunta. Dime. En el gráfico anterior eran todas las instancias del usuario con el que se ingresó, ¿no es cierto? No, es de forma global. Ah, ya. Eso sería para... O sea, acá me muestra Ya, son los procesos, el total de procesos que se han ejecutado en el sistema y que están todavía en ejecución. Entonces, por ejemplo, todos estos son los que aún se encuentran en ejecución. Pero si yo ya ujú, selecciono los terminados, entonces me muestra los que ya se encuentran terminados. Por ejemplo, el que acabamos de perfecto. ejecutar son los que ya se encuentran terminados. Me relaciona todos los procesos en sí. Ya acá yo puedo filtrar, no, yo necesito solamente los de mesa de ayuda. Entonces, por nombre, filtraría por el proceso, bueno, por el de PQRs, por ejemplo. Entonces me muestra solo los que ya están Ah, terminados del proceso de PQRs. Y así pues me permite ya, tener... ese gráfico lo tiene acceso solo el administrador o yo como un usuario, parte de los flujos institucionales, puedo ver también ese gráfico. Sí, pues eso también depende mucho de los roles que tenga el usuario dentro Ah, del sistema, porque bueno, se puede definir, sí, obviamente pues acá estamos con el usuario administrador, entonces tiene acceso a todos los menús. Ya, por ejemplo, este usuario que está relacionado en el sistema como un técnico, Carlos Sánchez, no tiene acceso. Pero entonces ya podemos definir, bueno, si yo entro con un usuario que soy administrador del proceso, debería tener acceso a la parte de reportes. Entonces ya eso se define más ya en el tema de roles que tenga el usuario dentro del sistema. ¿A qué accesos puede tener ese usuario? No sé si este lo tenga, no, este por ejemplo no lo tiene, pero entonces obviamente lo debería tener porque pues es un líder de proceso. Entonces debería tener como acceso a toda la parte de reportes. Eso también se exactamente. define, Y yo vería los estados de todas las instancias de mí, de lo que soy líder, ¿no es cierto? pues aquí en esta parte ve de todos los que se han ejecutado en el sistema, Ya, no solamente pues de los que me corresponden revisar como líder, por así decirlo, pero pues ya el sistema me permite filtrar, o sea, si yo sé que yo soy líder del proceso de mesa de ayuda, entonces pues filtraría por ese proceso y ahí ya tendría la información de mi proceso, por así decirlo. Entonces ya podría pues empezar a jugar y a revisar pues todas las instancias de las ejecuciones. En este caso acá me está mostrando las terminadas. Entonces yo puedo ver aquí por órdenes de servicio cuáles ya se han terminado o cuáles siguen todavía en ejecución y así poder ir revisando. Ya puedo entrar, bueno, aquí al detalle de la bitácora o ver las actividades, quiénes las han ejecutado, cuál es el usuario, digamos que en qué actividad se encuentra y por qué no se ha ejecutado. perfecto. Ujú. Listo. Por ejemplo, esta es una solicitud que no se terminó de enviar, entonces está ahí pendiente. Listo. Ese básicamente sería como la parte de reportes por instancias de procesos e instancias de actividades. Bueno, el siguiente reporte que nos muestra, nos permite ver el sistema, ya es asociado a los usuarios, a las actividades por usuarios. En este caso, entonces, acá me trae o me enlista todos los usuarios del sistema y me muestra el total de actividades ejecutadas y de ese total, cuáles todavía tienen ejecución, cuáles tiene terminadas o inactivas. Entonces acá puedo ir revisando, bueno, por ejemplo, acá tiene 3 actividades en ejecución. Entonces me muestra eh, cuáles son las órdenes de servicio o las solicitudes que tiene pendiente. Y así pues me permite también ir al histórico y mirar, por ejemplo, cuándo fue que se envió esa actividad. Se le envió, por ejemplo, el 23 de julio y se inició ese mismo día, pero pues no se le ha dado fecha fin a esa actividad. Entonces puedo ir controlando o revisando ese tema de los tiempos.
Marisol, en la pantalla anterior, la primera actividad de Carlos Sánchez, miramos Carlos Sánchez, Sí. esas tres que tiene en ejecución. Correcto, la primera no tiene orden de servicio. Esto es porque no se inició. No, si vemos acá, nos muestra, bueno, el filtro campo y nos muestra el proceso. Si tú ves acá, estas ya actividades del proceso de PQRs. O sea, acá me muestra todas las actividades pendientes de todos los procesos en los que participa este usuario. Entonces, acá tiene una actividad pendiente del proceso de PQRs, que es la actividad de revisar PQRs, y tiene dos órdenes de servicio o solicitudes de mesa de ayuda pendientes por ejecutar. Una que es de asignación y otra que es de gestionar la solicitud. Entonces acá me trae sí las actividades relacionadas a todos los procesos, digamos, en los que participa ese usuario. Listo. No sé si hay algo adicional. No sé si estabas hablando, es que se escuchaba un poco. Por mi parte, no. Ah, ok. Sí, es que escuché un ruido así como pensé que estabas hablando y que había como interferencia. Bueno, listo. Entonces acá me muestra o me relaciona entonces todas las actividades en ejecución, las actividades terminadas. Y igualmente pues esta información me permite filtrarla por rango de fechas y exportarla como archivos CSV o en Excel. Y así pues digamos con cada uno de los usuarios. Ya el tercer reporte es la parte de devoluciones por proceso. Entonces acá yo puedo mirar cuáles han sido los reprocesos. Debo seleccionar el proceso que quiero revisar, por ejemplo mesa de ayuda. Y entonces acá me muestra las órdenes de servicio y en qué momento fue que existió una devolución. Entonces, si fue en la decisión de la solicitud, o sea, si se tuvo que devolver por correcciones o si se devolvió en la parte de si se requiere reasignar y se devolvió a la actividad, o bueno, al líder o al administrador del proceso para que la asigne nuevamente. Entonces acá yo puedo ver el tipo de decisión o de reproceso que ocurrió, dependiendo, digamos, pues de la orden de servicio, si fue por reasignación o si fue por correcciones, de ajustar a esa solicitud. En el caso específico, digamos, del proceso de mesa de ayuda. Y ya el último es relacionado con los campos indexados. Entonces eso ya es más, digamos que cuando se está creando el formulario del proceso, yo puedo decidir qué campo buscar, digamos, un campo específico para poder ver ese proceso. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, de la actividad de asignar solicitud, el tipo de requerimiento. Entonces puedo, digamos acá, ya tocaría, digamos, esto toca más construirlo, o sea, poder filtrar por los tipos de requerimiento, por ejemplo. Entonces, si son, o por las actividades que se debe de dar solución. Entonces, si es un requerimiento de que es un incidente, es un soporte o es un apoyo, entonces ahí ese campo lo marco como indexado y acá me podría traer o filtrar la información, digamos, relacionada a cuándo se ingresó, en qué actividad está y en qué estado se encuentra ya esa instancia o ese proceso, en estado terminado o en ejecución. Entonces, sí, este es más como para poderlo construir ya con la persona, digamos, que va a revisar o el administrador del proceso. Y ya hay otra parte que son ya los reportes, digamos, o sea, a medida, por así decirlos.
Entonces estos reportes ya se hacen es con otra herramienta, que es una herramienta Kibana, que lo que hace es traer pues toda la información y poder construir mi dashboard del proceso. Entonces, bueno, acá en este ambiente no tenemos uno, pero si quieres ingresamos acá uno de un cliente de prueba. Diego, Iván, yo les pido cuando no estemos haciendo preguntas mantener apagado el micrófono. Daniel. Bueno, el sistema me permite ya crear, eso ya, digamos, el usuario tendría que definir qué información quiere ver en el reporte y ya desde la parte técnica se construiría, por ejemplo, acá en este caso es el proceso de mesa de ayuda, el dashboard, y acá en este caso podemos ver, bueno, está cargando, acá toda la información la trae o está construida en la herramienta Kibana. Y acá, por ejemplo, entonces yo puedo seleccionar los últimos, bueno, esta primera parte es un filtro para poder filtrar en los tiempos que quiero ver la información. Entonces, por horas, días o minutos o bueno, ya por años. Acá tengo la opción de poder filtrar por los solicitantes o por los técnicos. Por ejemplo, el técnico Cristian Ríos, todas las solicitudes o bueno, las gestiones que ha realizado este técnico. Entonces acá me muestra ya en una tabla toda la información relacionada a ese usuario o a ese filtro, cuáles han sido terminadas, cuáles todavía están en ejecución y pues esto digamos es lo que se debe definir. En este caso se definió bueno que la tabla debía tener pues la orden de servicio, quién fue el solicitante, la fecha de inicio de la solicitud, cuál fue la descripción, quién fue el técnico responsable, quién fue, bueno, el comentario del técnico y si ya se le dio o solución o no, si está todavía en ejecución o en estado terminado. Y acá entonces me permite filtrar por técnicos o por estados. Bueno, en este caso con este técnico no se encontró resultados. Y acá ya digamos en esta tabla pues también me permite desde la misma tabla empezar a hacer filtros. Entonces si quiero ver solamente lo relacionado con el técnico Wilfredo, acá me trae entonces, me va filtrando pues la información. Y acá arriba puedo ir eliminando los filtros que voy haciendo. Entonces esto es más, digamos ya, por decirlo así, a medida. O sea, ¿qué quiero ver? O sea, para poder como consolidar toda la información de mi proceso y poderla tener a la mano y hacer filtros necesarios en cuanto a estados, en cuanto a técnicos o en cuanto a fechas. Listo. No sé si hay alguna pregunta con esta parte de reportes y demás. Marisol, este Simona al que entraste, este sistema de monitoreo al que entraste, ¿esto es de ustedes también? ¿De dónde sale esto? No, esto es de un cliente, este es un ambiente de un cliente. Que Ah, ok. se le hizo este reporte a medida para el proceso de mesa de ayuda. Ok, disculpa. Por eso Claro, el front es diferente, porque pues para ellos sí se les hizo una personalización en cuanto al encabezado y bueno, toda esta parte de personalizó el scaling style sheet. exactamente, sí, señor. Este es el sistema que maneja la alcaldía de Marinilla, Antioquia, Ok. del municipio de Marinilla, Antioquia. Interesante. Sí, señor. Sí. Y pues obviamente esto me lo permite exportar a Excel y demás ya para poder hacer, digamos, otro tipo de gráficas o etcétera. Listo. Sí, señor. No sé si hay alguna otra duda. No.
Una. Yo tampoco tengo más dudas. Pues me asaltan 1.000.000, pero Sí, son, vamos a la son de práctica, sentarse, claro. claro, son de sentarse y hacer cositas, o sea, es lo que quisiera hacer. ¿Tú tienes algún input por parte de Eduardo si nosotros podemos seguir utilizando el sistema que nos diste de prueba, pudiendo entrar, borrar todo, iniciar de cero, cosas de ese estilo, o todavía no? ¿En qué Eh, estamos en ese sentido? sí, la idea para ustedes es entregarles un ambiente en limpio, especialmente, o sea, para que lo puedan trabajar desde ahí. Eso ya se está creando, ese nuevo ambiente, digamos, teniendo en cuenta pues la última versión del producto y de las mejoras que se están haciendo. Entonces, apenas se libere esa versión, se les va a entregar ya un ambiente propio para que desde ahí puedan hacer ya pues las pruebas, bueno, mejor dicho, ingresar al sistema y poder ahí interactuar con él. En este de pruebas, pues sí, o sea, hay mucha, pues ya como es el de pruebas, se han hecho un montón de ejercicios, de procesos creados, etcétera. Pero entonces, por ahora, si quieren, pueden seguir trabajando en ese. Yo creo que en una semana más o menos ya se tendría un ambiente en blanco y limpio, especialmente para ustedes. Ah, ok, excelente. Sí, porque tenemos, a ver, no quiero ser imprudente, pero tenemos un poquito de afán en hacer una presentación a un cliente en la cual quisiéramos ya comenzar a trabajar en algunos ensayos para familiarizarnos más, obviamente. Por ahora podríamos seguir, discúlpame la expresión, moneando, como se dice aquí en Ecuador, moneando con es decir, haciendo pruebas, trabajando, borrando, subiendo, bajando, con este ambiente que nos diste, con este demo, ¿correcto? Sí, sí, señor. Ok, y lo otro estaría más o menos en una semana. Sí, sí, más o menos, sí, ya en esta semana la idea es, bueno, hoy ya se terminó la semana, pero de hecho hoy tenemos una reunión para revisar esos últimos cambios de esta versión. Entonces ya con eso ya, yo creo Ya, que la otra semana, si ya todo está listo hoy, ya la otra semana se tendría, pues sí, se liberaría esa versión y se tendría el nuevo ambiente, especialmente para ustedes. perfecto. Yo pienso que sería oportuno, Marisol, y no sé qué opinan Iván, Diego, si pudiéramos tener una reunión virtual así como la que estamos teniendo contigo, la capacitación, la cual agradezco muchísimo, si pudiéramos tener una reunión con los ingenieros, con la parte técnica, Ujú. para que tanto Diego como Iván puedan hacer sus preguntas técnicas eh, y podamos ir resolviendo dudas acerca de cuál es el alcance, cuáles son las limitaciones y cómo podríamos hacer un walk-around a todas esas limitaciones en caso de que las necesitáramos. Perfecto, sí, señor. Si quieres el día lunes, lo podemos ya agendar. Pues aquí en esta parte nos falta una sesión para ver toda la parte ya del sistema de gestión documental. Ya todo el Claro, tema relacionado con la parte de configuraciones del cuadro de clasificación, creación de tipos documentales, creación de tablas de metadatos, retención. tablas de retención, toda la parte, digamos, de la configuración del inventario físico, del versionamiento de los documentos y pues bueno, todo lo relacionado a la parte del sistema de gestión documental. Yo creo que terminando esa, que podría ser el lunes, no sé si quieres en Correcto. horas de la tarde, esa sería en la mañana, el lunes. Y en horas de la tarde podríamos programar la reunión con los técnicos para que ya se haga esta última sesión, entre comillas, digamos, de resolver dudas, de la parte técnica, de las que han surgido en estas sesiones, como para consolidar ahí toda la parte de dudas. Correcto. ¿Qué O opinan, finalizando Diego? la de las 9, también podría ser, apenas finalicemos la de las 9, pues ahí enseguida podríamos continuar, digamos, ya para la parte de dudas. ¿Qué opinan, Diego, Iván? ¿Cómo están de tiempo? Si ustedes me avisan con un día de anticipación, yo me organizo. Diego, ¿cómo Sí, no, estás? no, no hay problema. Básicamente, tal vez por anticiparles, mi inquietud va sobre todo en el versionamiento de procesos y en el tema De las de los citas. usuarios, de las vacaciones, encargos, subrogaciones, reemplazos. Ok, sí, señor. Sí, de hecho, eso yo Yo ya... tengo entendido que básicamente esas son las dos grandes dudas. No sé, Iván, si tú
Bueno, Iván tenía algunas dudas acerca del manejo de agencias de procesos paralelos y cosas de ese estilo, del mismo proceso que se ejecute en diferentes sucursales, ¿correcto? No solo en diferentes sucursales, sino en diferentes áreas, porque el mismo proceso puede ser utilizado en desarrollo, en investigación, en tecnología. Entonces, Correcto. encontrar la forma de reacomodar los participantes de ese proceso en función de las condiciones que se definen al inicio de la ejecución de un proceso. Correcto. Probablemente simplemente sea un walk-around, o sea, Aló. No se le escucha a Daniel, no sé qué pasaría. Eso iba a Daniel, decir yo. algo pasó con Daniel. Se le dañó el micrófono, creo. No te escuchamos. Bueno, Sin conexión, creo que se perdió por la yo me tengo que conexión. retirar, estoy entrando a otra reunión. Listo. Perfecto. Entonces agradezco Bueno, el sí. tiempo, me avisan cualquier cosa y No yo sé si voy a entonces ponerme a lo preparar programamos los para el ejemplos. lunes o si quieres lo dejamos para el martes, la siguiente sesión. Pues de una vez porque hoy ya estamos a viernes, entonces ya pues hasta el lunes volveríamos a retomar, pero Yo entonces, preferiría el día martes si es posible. ok, listo, entonces lo dejamos el martes a las 9 y termina pues para la última sesión de la parte de gestión documental y finalizando esa hacemos la sesión con los técnicos para resolver las dudas. Genial, muy bien. Gracias. Perfecto. Sí, entonces, queremos, ¿sabes que donde Daniel se ha ido la luz? Sí, con razón aparece ahí sin conexión. Se quedó sin Ajá, internet. entonces se está desconectado. Desconectó. Bueno, listo. No hay problema. Ajá, Entonces, yo les envío un correo agendando entonces la siguiente sesión para el martes a las 9 y ya ahorita les envío los 3 videos de estas 3 sesiones realizadas esta semana. Genial. Genial, entonces, Marisol, bueno, a nombre de Daniel te agradecemos por todo tu tiempo, por todas tus enseñanzas y realmente, o sea, eh, estamos súper tranquilos y fascinados ya con ganas de que nos salga ya una primera implementación aquí. Entonces Igualmente. quedamos para el martes. Exacto, listo. Sí, señora, el martes. Ya los volveremos. Chévere, Marisol, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Perdón, me volvió la luz, es que se me fue la luz temporalmente, me quedé sin internet. Sí. Quedamos en el martes, ¿a qué horas? Disculpen. A las 9. A las Ok, 9:00. martes a las 9, excelente, excelente. Me imagino que Diego te estaba agradeciendo, yo también quiero agradecerte personalmente, Marisol, por tu dedicación y por tu paciencia y por tu excelente colaboración. Mil gracias y entonces nos vemos el lunes. Sí, señor. El martes. Quedamos para el martes. Sí. Pero no tenemos el lunes la financiación del SGD. Es que Iván me decía El martes que lo no vamos a hacer. podía. Lo vamos a hacer el martes. Sí, Ok. sí, ¿Y la porque reunión dice que técnica al terminar esta? Claro, al terminar tendríamos la intervención con el equipo técnico para aclarar estas inquietudes que tenemos en Así conjunto es. con Iván. Ok, excelente. Sí, discúlpenme, es que a mí se me fue la luz y me quedé fuera. Tranquilo. Tranquilo. Listo. Entonces quedamos así. Nos vemos el martes. Mil gracias, Marisol. A Y ustedes. estamos en contacto. Sí, señor. Igualmente que sí. Bueno. Buen fin de semana, Marisol. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.